¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de la voz y ortofonía. Se puede analizar cómo cambia la voz con la edad. La voz es una de las características más personales del ser humano. No solo es un medio de comunicación, y muy importante, sino que también refleja nuestra identidad, emociones y estado físico. A lo largo de la vida se puede afirmar que la voz cambia de manera natural, debido fundamentalmente a factores biológicos, ambientales y psicológicos. Pero más allá de su cambio, de su transformación física, la voz también tiene una dimensión filosófica profunda, que se puede sustanciar o explicar con varias preguntas. ¿Qué nos dice sobre quiénes somos? ¿Cómo influye en la forma en que nos percibimos y nos relacionamos con los demás? Entre otras muchas preguntas que se podrían formular. En este vídeo exploraré y analizaré cómo cambia la voz a lo largo de la vida y también reflexionaré sobre el significado filosófico de todo este proceso. En la parte primera analizaré cómo cambia la voz con la edad y en ese sentido hay que señalar que la voz en la infancia es algo decisivo, ya que desde el nacimiento la voz es una de las primeras formas de interacción con el mundo. De hecho, los bebés lloran para expresar necesidades y sus vocalizaciones evolucionan también rápidamente en los primeros meses. En este sentido, hay que decir que, por ejemplo, el llanto y los balbuceos suponen también la primera manifestación vocal y con el tiempo es verdad que surgen los balbuceos, que son sonidos exploratorios que ayudan al desarrollo del habla. En cuanto a la evolución del aparato fonador, en los primeros años se sabe ya de forma científica que la laringe está más alta en el cuello, lo que facilita la succión pero limita la resonancia vocal. De todos modos, con el tiempo desciende, permitiendo una voz más variada. En cuanto a las primeras palabras, hacia el año de vida aproximadamente los niños empiezan a articular palabras, aunque su control de tono y volumen es limitado. También es evidente que la voz en la niñez y la preadolescencia va cambiando y, por ejemplo, entre los 3 y 12 años la voz sigue desarrollándose, pero aún es más aguda que la de los adultos. También hay que decir que hay un mayor control de la voz. A medida que el sistema nervioso madura, los niños pueden modular su tono, ritmo y volumen de manera más precisa. En cuanto al desarrollo de la resonancia, la laringe sigue descendiendo de posición y los senos paranasales empiezan a influir en la resonancia vocal. También hay que destacar que en la pubertad existen cambios drásticos en la voz y en ese sentido la adolescencia trae consigo uno de los cambios más notables en la voz. Especialmente podemos decir en los varones, más que, por ejemplo, en las mujeres o en las adolescentes. Y esto es efecto de las hormonas. La testosterona provoca un crecimiento de la laringe y un engrosamiento de las cuerdas vocales en los hombres, lo que hace que la voz se vuelva más grave. También hay que decir que hay una fase de inestabilidad. Durante el proceso de cambio vocal, la voz puede quebrarse o volverse impredecible hasta estabilizarse. En cambio, en las mujeres el cambio es menos drástico. También hay un engrosamiento de las cuerdas vocales, pero el tono solo baja ligeramente. En este sentido, se puede decir que se llega también a la voz en la adultez, en el análisis de la voz. En esta etapa, en la etapa adulta, la voz alcanza su estabilidad y plenitud, mayor control y expresividad. En la adultez temprana, las personas pueden usar su voz con mayor precisión emocional y también con mayor precisión comunicativa. Factores que afectan la voz son el estilo de vida, la hidratación, el uso de la voz y el entorno que pueden influir en su calidad. En cuanto a las diferencias entre géneros, las mujeres suelen tener una voz más aguda y melódica, mientras que los hombres mantienen un tono más grave, generalmente. Por otra parte, también hay que decir que la voz sufre cambios en el periodo de la vejez. Con la edad la voz sufre cambios debido al envejecimiento del aparato fonador. Por ejemplo, está el caso de la presbifonía, la atrofia de los músculos laríngeos y la disminución
en la producción de colágeno pueden hacer precisamente que la voz se vuelva más débil y temblorosa. También puede haber cambios en el tono. En los hombres la voz tiende a volverse más aguda, mientras que en las mujeres puede transformarse y sentirse y escucharse más grave debido a cambios hormonales. También puede existir en la vejez una pérdida de volumen y proyección, ya que la capacidad pulmonar disminuye, afectando la intensidad vocal, aunque esto no siempre sucede. En cuanto a la filosofía de la voz, se puede decir que la voz como signo de identidad y también como herramienta pues es un reflejo único de cada individuo. No solo nos distingue de los demás, sino que también cambia con nuestras emociones, sin duda, y también con nuestras experiencias. Por eso se puede analizar la voz y el yo, ya que nuestra voz es una extensión de nuestra identidad. Al cambiar con la edad nos recuerda nuestra propia transformación vital y, por supuesto, también la voz supone reconocimiento y autenticidad. Se ha demostrado que podemos identificar a alguien solo por su voz, lo que refuerza su papel como sello personal, el sello personal de la voz. En cuanto a la voz y la percepción del ser y de la realidad, hay que decir que desde un punto de vista fenomenológico, la voz es una forma en la que nos experimentamos a nosotros mismos. Y en este sentido, escuchar nuestra propia voz es algo interesante. Muchas personas encuentran extraño o incómodo, en cambio, oír su voz grabada, ya que su percepción interna difiere de la realidad externa. En este sentido, también hay que relacionar voz y conciencia, ya que nuestra voz influye en cómo nos concebimos, lo que puede explicar por qué los cambios en la voz, como los de la pubertad o la vejez, pueden generar crisis de identidad en algunos casos o en algunas situaciones. La voz, por tanto, también tiene una función esencial en la comunicación y en el poder. El tono, el volumen y el ritmo de la voz pueden influir en la forma en que somos percibidos por los demás. Y eso es algo incuestionable. En cuanto a la voz y el liderazgo, un tono firme y grave suele asociarse con autoridad, mientras que una voz más suave puede percibirse como menos dominante. En relación con la voz en la persuasión, oradores y líderes han aprovechado pues, precisamente la modulación vocal para influir en las masas. Y se puede decir que en este aspecto es algo fundamental, el saber modular la voz. También se puede analizar la voz en relación con la ética y la autenticidad. Hablar con sinceridad y autenticidad tiene un peso ético. Por tanto, puede entenderse la voz también como verdad. En muchas culturas se asocia una voz estable y clara con la honestidad, mientras que una voz temblorosa o vacilante puede interpretarse como engañosa. Respecto al poder de la palabra hablada, es indudable. La oralidad ha sido clave en la transmisión del conocimiento y la cultura, lo que además refuerza el valor filosófico de la voz. También se puede afirmar, a modo de conclusión, en este aspecto de lo que estoy comentando, que la voz es mucho más que un simple sonido. Es una manifestación de nuestra identidad y también, de alguna forma, una herramienta poderosa en la interacción humana. Su evolución a lo largo de la vida nos recuerda también la inevitabilidad del cambio y la transformación. Todo cambia, todo se transforma, también a nivel personal. Desde una perspectiva filosófica, la voz es una expresión del ser, un reflejo de nuestra autenticidad y también una vía de conexión con el mundo. Así, de esta manera, es evidente que estudiar la voz no solo nos ayuda a comprender cómo cambia con el tiempo, sino también a reflexionar sobre lo que significa para el ser humano la voz y lo que también supone ser humano a través de la voz. En cuanto a la ortofonía, pues se han escrito montones y montones de libros y artículos sobre lo que es la ortofonía, aplicaciones y práctica de la ortofonía, pero aquí me voy a limitar a dar pues una explicación introductoria de lo que es la ortofonía. La voz es una herramienta fundamental de la comunicación humana y en ese sentido puede ser objeto de estudio y de análisis. A través de ella, a través de la voz, expresamos emociones, transmitimos también información y establecemos además conexiones con los demás.
Sin embargo, también hay que señalar que para que el mensaje llegue con claridad es necesario que el hablante posea una adecuada dicción y una articulación de los sonidos también clara. En este contexto, la ortofonía juega un papel esencial al enfocarse precisamente en la corrección y perfeccionamiento de la pronunciación, la entonación y la expresión oral en general. Por tanto, se puede afirmar que es importante entender lo que es la ortofonía, analizando su definición, evolución histórica, elementos clave y aplicaciones en distintos campos, como por ejemplo en el campo educativo, la logopedia y también la comunicación profesional. También hay ejercicios prácticos para mejorar la expresión oral y reflexiones sobre la importancia también de la ortofonía en la vida de cada día, en la vida cotidiana. Por tanto, comenzaré primero por una breve definición de lo que es la ortofonía y simplemente hay que decir que es la disciplina que estudia y corrige la pronunciación de los sonidos del habla, enfocándose especialmente en la articulación clara y precisa de las palabras. Su objetivo principal es mejorar la expresión oral, garantizando de esta manera que el mensaje sea comprensible y a la vez eficaz. Se relaciona también la ortofonía estrechamente con la fonética, ya que trabaja sobre los fonemas, sobre los sonidos del idioma, pero su enfoque es más práctico y terapéutico. Se utiliza tanto en el aprendizaje del lenguaje como en la corrección de trastornos del habla. Y, por tanto, habría que comenzar también por una historia y evolución de la ortofonía para entenderla mejor. En este aspecto, la preocupación por la correcta pronunciación del lenguaje se remonta a la antigüedad. En Grecia y Roma, por ejemplo, los oradores y filósofos dedicaban tiempo al estudio precisamente de la elocuencia y la dicción, que forman parte evidente de la ortofonía. Ya durante el Renacimiento, la ortofonía comenzó a sistematizarse y en los siglos XIX y XX se consolidó como disciplina dentro de la logopedia y la educación lingüística. Por tanto, hay que señalar que hoy en día la ortofonía es utilizada en múltiples áreas, desde la enseñanza de idiomas, por ejemplo, hasta la terapia del habla y la formación de profesionales de la comunicación. Como se puede observar, hay que también definir elementos clave en la ortofonía. Primero está la articulación. En este sentido, hay que decir que la articulación se refiere sobre todo a la producción clara y precisa de los sonidos del habla. Una mala articulación del lenguaje puede dificultar la comprensión del mensaje y esto es clave en cualquier acto comunicativo. También hay que considerar el gran valor de la respiración, de una buena respiración. La respiración controlada es esencial para una buena dicción y también para evitar la fatiga vocal. Técnicas como, por ejemplo, la respiración diafragmática, basada en el diafragma, mejoran la calidad vocal. En cuanto a la entonación y el ritmo, también son muy importantes. El tono de la voz y el ritmo del habla afectan a la interpretación del mensaje. Una entonación adecuada, por ejemplo, transmite emociones y claridad en la comunicación. Y también hay que destacar que en cuanto a la expresión y la resonancia son claves. El uso de la resonancia vocal en la cavidad bucal y nasal influye en la calidad de la voz. Además, la expresión facial y corporal también complementan el mensaje hablado, el mensaje oral, y eso hay que saber transmitirlo bien. En relación con la ortofonía y la fonética, se puede afirmar que están estrechamente relacionadas. Y en ese aspecto hay que decir que la fonética estudia los sonidos del habla desde una perspectiva teórica y científica, mientras que la ortofonía se centra sobre todo en su aplicación práctica para mejorar la pronunciación y la dicción, que son partes clave de cualquier elocución hablada. Se puede también pensar en la ortofonía en la educación y el aprendizaje de idiomas, por ejemplo. Y en este aspecto la ortofonía también es clave en la enseñanza de idiomas, ya que ayuda precisamente a los estudiantes a la conversación y al entendimiento de las palabras, etc. Respecto a la importancia de la ortofonía
en la vida cotidiana pues es algo evidente, ya que la ortofonía no solo es útil para profesionales de la comunicación, que lo es, sino también para cualquier persona que desee expresarse con claridad. Mejora la confianza al hablar, facilita también la comprensión en conversaciones y evita malos entendidos y malas interpretaciones, y por tanto se puede decir a modo de conclusión que la ortofonía es una disciplina fundamental para el desarrollo de una comunicación eficaz, desde la corrección, por ejemplo, de trastornos del habla hasta la formación de oradores y profesionales de la voz, por ejemplo, como comunicadores de radio, dobladores de voz, por ejemplo, de películas, etcétera, periodistas, etcétera. Y sus aplicaciones son diversas y esenciales. Su estudio y práctica permiten mejorar la pronunciación, la entonación y la claridad del discurso, impactando positivamente en la interacción humana y también facilitando el mejor desarrollo profesional o el mayor desarrollo profesional. Por tanto, diríamos que esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.